Don José. Fernando, como nuestro objetivo es que usted tenga la mejor información, fíjese lo que me escribe hace unos segundos, unos minutos pues. Muy bien, te dice, estimado, refiriéndose a mi cuenta de Twitter, J. Blandón C, estimado, contagiado 110 contra menos de 900 pruebas. Se pregunta, hace las gráficas suyas poco real, dice él. Una constante de 1.300 pruebas diarias y que arroje disminución en contagiados debería ser. Si no llegan los contagiados hay que salir a buscarlos para mantener las 1.300 pruebas. Una preocupación legítima, déjeme darle una explicación profesional. Primero me alegra que esté pendiente de lo que estamos diciendo. En primer lugar, desde el 9 de marzo a esta parte tenemos cerca de 70 hechos medibles. Desde que nosotros estamos midiendo Panamá, tenemos números. Lo que nosotros vemos, usted tiene 70 mediciones y usted se hace la pregunta, ¿estas mediciones qué quieren decir? Porque individualmente no dicen nada. Entonces uno aplica modelos matemáticos de estadística, para ver cuál es la tendencia de esas pruebas. Nosotros no determinamos ni decimos quién, el número, ni nada. Nosotros tomamos los hechos y hacemos un análisis matemático de esos hechos. Igual que hacemos un análisis epidemiológico, que es otra cosa, para determinar el nivel de reproducción del contagio. Son dos cosas diferentes. Esta gráfica que usted está viendo allí, la primera demuestra el delta X, la variación diaria. Usted se va a dar cuenta que en esa gráfica hay días en que hay 1.500 mediciones, hay 240 infectados, y ella como tal no le dice absolutamente nada, puestos en el eje cardenal, las coordenadas. Cuando le hacemos los análisis entonces polinómicos y de la tendencia lineal, entonces encontramos las tendencias, esas que usted ve allí. Usted ve cada uno de esos picos que está viendo allí, hay momentos en que hay más porque hay más muestras. Si yo hago más muestras, claro que hay más positivos. Entonces, ¿de qué depende las muestras? No depende ni de NEX ni de quien hace los análisis. Depende de la capacidad que tenga el gobierno de la República de Panamá de hacer esto. Esto cuesta dinero, esto cuesta esfuerzo. Panamá se está haciendo un gran esfuerzo. Observe que nosotros tenemos más de 50.000 mediciones. Sí. Y entonces eso nos permite hacer, tomando los números, nosotros no somos nada más que el análisis de las muestras que sean, de los resultados de esas muestras. Esos son los números que usted ve allí. Cuando usted aplica la curva polinómica, y me imagino que por sus preocupaciones tiene un conocimiento matemático, usted se va a dar cuenta que entonces estamos usando fórmulas de cálculo que nos permitan a nosotros. Acuérdense que el cálculo mide la diferencia entre el álgebra y el cálculo. El cálculo es uno de los instrumentos más importantes para las estadísticas porque mide el cambio y la continuidad del cambio. Las dos cosas importantes. Si usted estudia el libro el libro de Newton, ¿no? Principios de matemática, que el creador de la física, del cálculo diferencial y el cálculo integral, igual que otros se lo atribuyen a otros, a Leibniz, por ejemplo. Usted se dará cuenta que en ese modelo matemático puro, de estadístico, esa es la tendencia. No es un problema de que yo asuma cuánto se debe medir y cuál es el resultado, menos. Nosotros no nos asumimos absolutamente nada. Nosotros tomamos los números y le aplicamos la curva polinómica y la tendencia lineal. Usted lo puede hacer igual. Ese va a ser el mismo resultado, porque la matemática es exacta. Oye, sobre eso ya está con nosotros el doctor Gay de la Rosa. Y es la gran pregunta. Las 800 pruebas que estamos haciendo, ¿son las suficientes, Gay? ¿Y cuánto sería el número científicamente de pruebas que debe hacer Panamá? Y al final, como son muestras, no estaría estadísticamente, por más pruebas que haga, porcentualmente siempre se va a mantener estática ese número de pruebas positivas. Sí, buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Como siempre, un placer y un honor estar con ustedes en la mañana de hoy. Una excelente pregunta, Fernando, porque yo he estado revisando los números de Panamá cercanamente para tratar de entender el comportamiento epidemiológico. Y en el mes de mayo, interesantemente, hemos visto variación en el número de pruebas positivas. Como comentaba el ingeniero Blandón, hemos realizado en Panamá arriba de 51.000 pruebas, lo cual es muy positivo. Sin embargo, a mí me llama siempre la atención el número de pruebas positivas por día. Y esto lo he evaluado a lo largo del mes de mayo. Si observamos las cifras,
oscilan entre un 12 a un 16, 17 e incluso 18 y 19%. Ahora, obviamente existe variación de día a día. Sin embargo, el único día en donde el porcentaje de positivos estuvo por debajo del 10% fue casualmente a principios de mes, en el 3 de mayo, en donde fue 9.68%, es decir, 107 positivos de un total de 1.105 pruebas realizadas. Ahora, lo traigo a colación por el asunto del 10%. Esto es un número que muchos epidemiólogos consideran que puede ser un gol o una meta en cuanto al número máximo de pruebas positivas que se deben encontrar. La razón por la que esto se establece de esta manera es si el número está por arriba del 10%, se piensa que la tendencia es que se está diagnosticando los casos obvios, los casos sintomáticos obvios, y el problema es que no estamos diagnosticando los asintomáticos o aquellos que tienen cuadros muy leves. Entonces, en la medida en que nosotros podemos incrementar el denominador, es decir, el número de pruebas realizadas, tenemos la capacidad de detectar tanto aquellos casos muy leves, sintomáticos pero muy leves, como también los casos de los individuos que están asintomáticos. El punto de los asintomáticos es importante porque sabemos que ellos, como personas asintomáticas, 4 o 5 días antes del inicio de los síntomas, tienen la capacidad de poder transmitir el virus a personas susceptibles que no son inmunes al coronavirus. Así que de esto se trata, es simplemente unir dos acciones. La primera es incrementar el número de pruebas diarias que estamos realizando para detectar casos leves y asintomáticos, y una vez que se detectan estos casos, proceder entonces a lo que es el aislamiento y el rastreo de casos, porque el diagnóstico per se no es la solución. El diagnóstico tiene que estar ligado necesariamente a la identificación de los casos, el rastreo de los casos y obviamente el aislamiento de aquellas personas que salen positivas o aquellos individuos que son contactos de alto riesgo. Entonces, solamente para muestra, en los últimos 3 días, hasta la fecha, la información que tengo, el 17 de mayo se realizaron 1.244 pruebas, de las cuales 157 fueron positivas, un porcentaje de positividad del 12.62%. El 18 de mayo fueron 757 pruebas realizadas con un porcentaje de positividad del 15.85%, es decir, 120 de estas pruebas fueron positivas. El 19 de mayo se realizaron 710 pruebas, de las cuales 141 fueron positivas, con un porcentaje de positividad del 19.85%. Así que el mensaje es claro. Yo quiero hacer pues un llamado a la comunidad y un llamado obviamente al gobierno, al Ministerio de Salud, de en la medida de lo posible. Yo sé que esto es inversión, esto requiere logística y obviamente esto requiere tener todo el aparato diagnóstico presente, como lo tenemos en Panamá, pero incrementar en la medida de nuestras posibilidades el número de tests diarios que estamos haciendo para que ese porcentaje caiga por debajo del 10%. Overall, si vemos las cifras que nos está proporcionando el Ministerio de Salud, en total tenemos 51.815 pruebas realizadas, de las cuales entiendo que son 11.673 positivas, lo que nos da un porcentaje de positividad del 22.5%. Ahora, esta es la parte que debemos mejorar. Sin embargo, hay que ser objetivos y en este caso dar también una información con respecto a lo bien que ha hecho Panamá. Y esto es importante recalcarlo. Si comparamos, por ejemplo, el número de pruebas realizadas en Panamá por cada 1.000 habitantes, estamos hablando de 12.1 pruebas por cada 1.000 habitantes. Si comparamos esto con Costa Rica tiene 2.95 pruebas por cada 1.000 habitantes. Si lo comparamos con Colombia, un país con mucho más recursos que Panamá, tienen 3.86 pruebas por cada 1.000 habitantes. Y si lo comparamos con El Salvador, tienen 9.69 pruebas por cada 1.000 habitantes. Así que Panamá, basado en sus recursos, claramente ha realizado más pruebas por cada 1.000 habitantes comparado con países en Centroamérica y también el caso de Sudamérica con Colombia. Así que esto es un aspecto positivo y hay que recalcarlo. Creo que se han hecho fuertes e importantes avances en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, todavía queda cierto camino por recorrer e incrementar ese número de pruebas diarias. El otro y último ejemplo que quiero dar al respecto es la situación en Estados Unidos. Estábamos haciendo en Estados Unidos aproximadamente 100.000 pruebas diarias. Esto se ha incrementado en el mes de abril a 150.000 pruebas diarias y hoy en día se están haciendo aproximadamente un promedio de 300.000 pruebas diarias por día. Sin embargo, muchos epidemiólogos
insiste en que este número de pruebas para la población de Estados Unidos, que son aproximadamente 330 millones de habitantes, no es suficiente. Hoy en día en Estados Unidos se están realizando aproximadamente 36 pruebas por cada 1.000 habitantes. Lo que se supone es que este número de pruebas tiene que incrementarse a un mínimo de 500.000 a 600.000 pruebas por día, lo cual implica inversión, lo cual implica una logística de olímpica magnitud en realidad. Así que queda mucho trabajo por hacer en nuestros países. Creo que Panamá ha hecho ciertas cosas, las ha hecho muy bien. Sin embargo, todavía existe obviamente una ventana de oportunidad para incrementar el número de pruebas diarias. Con nosotros el ingeniero Blandón, Gay. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Un placer compartir con usted. Comparto 100% todo su planteamiento. Nos agrada que nuestra gente conozca de esto. Pero cuando uno hace la medición matemática de los hechos, la medición matemática trabaja sobre los hechos dados, tal como están. Estoy de acuerdo con usted porque incluso hablábamos de cómo se ha incrementado el porcentaje de positivos y eso es un dato que está en cuestionamiento. Pero el análisis matemático es el mismo con los datos que tenemos. Yo le quería hacer una pregunta, doctor. Ayer escuchaba y leía sobre una cosa que los científicos chinos habían descubierto con respecto al virus en sí, que es el enemigo que tenemos que conocer, como usted bien nos ha planteado, que en los reinfectados pareciera haber una nueva estructura de ese virus. ¿Usted conoce de qué es lo que realmente está pasando? Porque la mutación de a esa escala, porque tenemos otros, de diferentes ya genomas, podría tener un efecto serio en una reinfección o una nueva ola de reinfección. ¿Usted qué información nos puede dar para ponernos al día? Sí, es una excelente pregunta, ingeniero Blandón. Y lo que sabemos es que actualmente en China hay preocupación por la presencia de un nuevo brote al norte del país. Y es importante porque esto está afectando a millones de personas en una área geográfica que anteriormente no fue afectada. Conocemos obviamente el área de Wuhan. Este no es el caso. Hoy en día es una región distinta. Y lo que se ha informado de manera preliminar es que se han identificado ciertas mutaciones con respecto al virus, número uno, y esto lo sabemos ya de estudios anteriores. El virus tiene la capacidad de cambiar su estructura y cambiar obviamente su genoma. Esto pues realmente ya está establecido hasta cierto punto. Lo que llama la atención, ingeniero, no solamente es el hecho de esto de que el virus tiene la capacidad de mutar, sino también el hecho de que los reportes iniciales indican que la presentación ha sido un tanto distinta. En tanto, la presentación de Wuhan, de los casos iniciales, tenía un compromiso multisistémico, multiorgánico. Lo que se está indicando hoy en día es que la presentación actual en estos casos en China tiene un componente más marcado desde el punto de vista pulmonar. Lo otro también que han identificado preliminarmente, y tengo que enfatizar la palabra preliminar porque tenemos que ver la data publicada para poder tener una mejor apreciación de la información, es el hecho de que los pacientes están teniendo el PCR positivo por un tiempo más prolongado. Sin embargo, quiero hacer un llamado de atención a toda la comunidad, a la teleaudiencia, de que estos son análisis tempranos. Como hemos visto a lo largo de la epidemia, los números fluctúan. La interpretación de la data también ha cambiado enormemente. Así que tenemos que esperar un poquito más de tiempo, ver las publicaciones que van a salir de China y poder entonces analizar esto en el contexto de la información que tenemos actualmente versus la información que vamos a obtener posteriormente por parte de China. Doctor. Con respecto al otro punto, ingeniero, yo pienso que es un punto muy importante que usted trabaja a colación, es esto de los rebrotes. Yo pienso que los rebrotes van a ocurrir independientemente si este virus que se está diseminando en otra región en China es molecularmente distinto al virus actual. El simple hecho de que tenemos que hacer la reapertura, y esto es algo que yo pienso que la mayor parte de la comunidad está de acuerdo, obviamente bajo ciertos parámetros específicos de distanciamiento social, uso de máscaras, etc., los rebrotes van a ocurrir. Lo que debemos estar anuentes es en la preparación del sistema para poder dar cabida a estos pacientes que van a entrar al sistema por necesidad de cuidados médicos. Así que este es el punto a enfatizar y obviamente, como he comentado anteriormente, en el momento de reapertura tenemos que maximizar el número de pruebas diarias y tenemos que optimizar el sistema de vigilancia. De nada sirve que hagamos los diagnósticos si no podemos hacer vigilancia, rastreo de casos y aislamiento de casos. Así que esto es un componente absolutamente primordial para poder combatir la epidemia y los picos de rebrotes que vamos a ver en meses subsiguientes. Doctor, de esto que usted está diciendo,
la importancia de estos hallazgos que se están ocurriendo en China y están ocurriendo en otras partes del mundo también, va a tener mucho en la vacuna que desarrollemos, porque si desarrollamos una vacuna para un determinado genoma, y ese genoma comienza a mutar, nosotros vamos a tener, como han dicho los científicos, como lo ha dicho usted aquí, probablemente necesitemos una o dos vacunas o una serie de vacunas, dependiendo de cómo el virus vaya evolucionando. Y por eso es importante que le recalque a nuestra gente que este no es un virus que nosotros sabemos todo de él. El que diga que sabe todo de él no está diciendo la verdad. Este es un virus que lo estamos aprendiendo a conocer, y de ahí la importancia. ¿Es así o no es así con respecto a la vacuna? Completamente de acuerdo, ingeniero. Ya la experiencia existe, por ejemplo, en el caso de influenza. La influenza tiene lo que se llama el antigenic shift y el antigenic drift, que son las denominaciones en inglés. En pocas palabras, el virus cambia, y a medida que va cambiando, tiene que cambiar los componentes de la vacuna. Así que es posible, teóricamente es posible, que las variaciones que ocurren en el virus nos conlleven a nosotros a desarrollar vacunas que se adapten a los cambios moleculares que el virus está experimentando. Así que es un punto muy importante, y como ha comentado usted anteriormente, esta es una enfermedad y un virus en donde estamos incrementando exponencialmente nuestro conocimiento acerca tanto del virus como la enfermedad que produce COVID-19. Sin embargo, hay muchas aristas que no conocemos acerca tanto de la infección como del virus per se. Pero, Guy, sí, queda mucho para aprender. Sí. Sobre la vacuna, este laboratorio Moderna de Boston, pues, lleva a cabo esta investigación de la vacuna. Está el doctor Juan Andrés, un español, al frente de ella, y ayer ellos lanzaron un comunicado donde explican qué es exactamente lo que ellos están investigando, que ya terminó esta fase 1. Claro. Moderna es una compañía de biotecnología que está localizada en la ciudad de Boston, casualmente, aquí en el estado de Massachusetts. Es una compañía de biotecnología que tiene una plataforma completamente distinta a las vacunas tradicionales que utilizamos y que han sido aprobadas a lo largo de los años. Lo que ellos utilizan es una tecnología de RNA mensajero. Entonces, para obviamente colocar esto en el contexto de lo que conocemos hoy en día, existen diferentes tipos de vacunas. Existen las vacunas que son a base de proteínas, existen las vacunas que son a base de lo que es el genoma del virus, RNA, DNA. Existen las vacunas que se comportan desde un punto de vista como partícula viral atenuada, es decir, es un virus vivo atenuado, pero en este caso el virus tiene una capacidad disminuida de replicación, y existen las vacunas a base de virus inactivados. Entonces, el punto aquí a enfatizar es que esta es una vacuna cuya plataforma es a base de RNA mensajero. ¿Qué es el RNA mensajero? Es simplemente la que lleva el mensaje codificado al DNA. De información genética, en este caso, que utiliza el DNA a nivel celular para poder comunicarse con las estructuras dentro de la célula que producen proteínas. Entonces, el DNA de las células se comunica con las estructuras que producen proteínas, que se conocen como ribosomas, por medio de un mensajero, y ese mensajero se conoce como mRNA, es decir, RNA mensajero. La idea de esta vacuna es administrar este RNA mensajero de manera que las células puedan producir, en este caso, proteínas que puedan combatir o, en este caso, prevenir la infección. Entonces, el estudio que realizaron es un estudio de fase 1. Y este estudio es muy interesante porque realmente es un estudio de fase 1 típico, un número limitado de pacientes, los cuales fueron sometidos a 3 dosis de la vacuna. Dosis de 25 microgramos, dosis de 100 microgramos y dosis de 250 microgramos. Y lo que se observó es que hubo 0 conversión en todos los pacientes, o en todos los sujetos, mejor dicho. Es decir, todos los sujetos estaban 0 negativos, no tenían anticuerpos contra el coronavirus, y a partir de la primera dosis de la vacuna, todos estos sujetos o estos individuos desarrollaron anticuerpos que se unen al virus. Y eso es importante, porque nuevamente es una plataforma nueva que no se utilizaba anteriormente para aprobación de vacunas, y hoy demuestra que la administración de ella en un grupo limitado de pacientes genera la producción de anticuerpos. Lo más importante es que un subgrupo de estas personas que participaron en el estudio, 8 en total, desarrollaron anticuerpos neutralizantes. Y este es un punto muy importante. A pesar de que el número es limitado, la data es hasta cierto punto muy atractiva, porque sabemos que son los anticuerpos neutralizantes aquellos que nos confieren la capacidad de inactivar al virus.
Entonces, este es un punto muy importante porque anticuerpos se desarrollan como parte del proceso de reacción inmune. La diferencia es aquellas personas que pueden generar más altos títulos de anticuerpos neutralizantes. Nuevamente es un número limitado de personas, solamente son 8 personas que fueron analizadas en este estudio, de las cuales todas, o sea, 8 desarrollaron anticuerpos neutralizantes. Otro punto que quiero enfatizar es que la data es inicial, es un estudio de fase 1 y esto tenemos que tenerlo en consideración porque ahora viene el estudio de fase 2. El estudio de fase 2 va a incluir 600 personas y se van a administrar dosis entre 50 y 100 microgramos. Así que vamos a esperar los estudios de fase 2 porque sabemos que la respuesta inmune varía de persona a persona. Es decir, cuando incrementamos el número de una muestra en un estudio, vamos a ver lo que se llama una curva de Gauss, es decir, una distribución normal, ¿no? En cuanto a cómo las personas desarrollan inmunidad una vez que son vacunadas. Esto va a seguir con un estudio de fase 3 que se estima va a comenzar en el mes de julio. Y este estudio de fase 3 obviamente va a estar enfocado en efectividad de la vacuna. Así que son datos preliminares, son datos tempranos, son datos promisorios. Sin embargo, tenemos que verlo en el contexto de la data que va a ser generada en fase 2 y en el estudio de fase 3 posteriormente este año. Un punto más con la vacuna. Ellos en el análisis Moderna hizo una correlación de los niveles de anticuerpos que fueron producidos al vacunar a estos individuos. Y lo que ellos estipulan en el comunicado de prensa, porque la data per se no ha sido publicada, es que los niveles de anticuerpos son al menos similares, sino también más altos que los niveles de anticuerpos que observamos en pacientes que están en la fase de convalescencia por COVID-19. Y esto es un punto importante. Sin embargo, queremos ver la data per se. ¿Por qué? Porque sabemos que en el paciente convaleciente por COVID-19 existe una gama de respuesta inmunológica. Es decir, hay personas que tienen una respuesta robusta a la infección. Sin embargo, existe un porcentaje de personas que tienen una respuesta débil a la infección con bajos niveles de anticuerpos. Al hecho de que Moderna hace una correlación con los niveles de anticuerpos que se observan en personas que están en la fase de recuperación de convalescencia de COVID-19 es algo positivo. Sin embargo, si no nos dan los números, no podemos tener la certeza absoluta en qué rango de respuesta inmune estamos comparando la respuesta con la vacuna. Así que debemos esperar la publicación. Estos datos serán publicados. Recordemos que Moderna está trabajando con el Instituto Nacional de Salud, el NIH, en Estados Unidos. Así que son básicamente dos instituciones, una institución privada y el Instituto Nacional de Salud, que están trabajando conjuntamente para el desarrollo de esta vacuna. Guy de la Rosa, como siempre, un placer escucharte y, bueno, estas buenas noticias sobre esa posible vacuna de los Estados Unidos, don José. Fernando. Oye, y feliz Día del Médico al doctor de la Rosa. Feliz Día del Médico. Oiga, feliz Día del Médico a todos los colegas en Panamá. Así es. Fernando, desde que en el año 1954 los doctores Watson y Crick develaron la composición nuclear del DNA, los ciclos del conocimiento de la genética molecular se acortaron a 10 años. Y eso nos llevó a nosotros durante un periodo de 30 años a una velocidad gigantesca. Pero ahora, en este momento, no había visto yo este gigantesco esfuerzo global. Recuerde que una vacuna se produce entre 1 año y medio y 10 años, pero hoy la cantidad de científicos, de empresas, de países en los Estados Unidos que tienen un formidable equipo profesional en todas las ramas, en Alemania, en China, en la India, en Japón, en Corea, en Taiwán, en Canadá, en Inglaterra, Francia, tantos científicos moviendo la rueda en una sola línea. O sea, probablemente podamos acortar el tiempo, pero se debe a ese esfuerzo gigantesco. Y una de las cosas más importantes que ha puesto en evidencia esto, la necesidad que el país nuestro tiene, por ejemplo, de biólogos especialistas en computación, de biólogos especialistas en matemáticas, de biólogos y de virólogos y de estadísticos, de matemáticos, de gente que pueda comprender, porque esta es la nueva realidad, ¿no? Esto nos pone a nosotros
en que estos cambios están ocurriendo en la era de la cuarta revolución tecnológica, en la que la robótica, la inteligencia artificial, todo está puesto al servicio de una causa. Lo que no tenemos ahora mismo es que el mundo haya comprendido que para enfrentarse a este tipo de problemas necesitamos un planeta Tierra mucho más humano, mucho más solidario y con políticas internacionales comprensibles para todos, y al margen de las guerras. Así es.